Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Marcela González Cubillos y yo soy la ayudante encargada de darles esta primera clase virtual que corresponde al trabajo práctico número 1 de Anatomía 2. Por cuestiones de tiempo no vamos a alcanzar a abarcar todo lo correspondiente al primer TP, pero eso no significa que esas cosas que yo no menciono acá no sean importantes, así que los invito a todos, por favor, para que las lean en sus casas. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a empezar hablando acerca de los nervios de la cabeza. Estos son conocidos como los pares craneales. Son 12 y los dividimos en sensoriales, motores y mixtos. Los sensoriales son el nervio olfatorio, que corresponde al primer par craneal, el nervio óptico, que es el segundo par craneal, y el nervio vestíbulo coclear, que es el octavo par craneal. Luego tenemos los nervios motores, que son el oculomotor, tercer par craneal, el troclear, cuarto par craneal, el abducens, sexto, el accesorio, 11 y el hipogloso, el número 12. Y por último tenemos los mixtos, que son el trigémino, que es el número 5, el facial, el 7, el glosofaringio, el 9 y el vago, el 10. Ahora nos vamos a enfocar en ciertos pares craneales que son los más importantes para este momento de la cursada. Les voy a mencionar algunos que van a profundizar en neuro. Bueno, esta es una vista superior de la endobase donde les voy a marcar la lámina cribosa, lugar por donde se da el pasaje de los filetes olfatorios. Ahí las vamos a observar en ese círculo verde. Esta es una vista medial de las cavidades nasales, estamos viendo la pared lateral. El nervio olfatorio se va a originar de las células que se ubican en la mucosa olfatoria que va a recubrir la porción superior de las paredes lateral y medial de las cavidades nasales. Ahí podemos observar marcados los filetes olfatorios. Bueno, el segundo par craneal es el nervio óptico. Esta vista es una vista superior de la endobase. A continuación voy a marcar la ubicación del conducto óptico que da paso al nervio óptico al interior de la cavidad craneal. Esta es una vista superior de la cavidad orbitaria. Aquí lo que se hizo fue realizar un corte a la altura de las eminencias orbitarias del hueso frontal. Hacia medial tenemos la lámina cribosa y hacia posterior tenemos el conducto óptico. Ahí estamos viendo todo el globo ocular con los músculos que corresponden que ejercen acciones sobre el globo ocular. Y vemos ahí marcado al nervio óptico. El nervio óptico se origina del polo posterior del globo ocular y entonces está primero ubicado en la órbita donde adquiere relaciones con todos los músculos y después ingresa a la cavidad craneal. Bueno, el nervio oculomotor o tercer par craneal es uno de los pares craneales que sale del cráneo atravesando la fisura orbitaria superior, que la vemos marcada en la imagen. Esta fisura orbitaria superior se ubica por debajo del ala menor del esfenoides. A continuación les voy a marcar el nervio oculomotor. Esta es una vista lateral de la cavidad orbitaria, se removió la pared lateral de la misma y estamos observando el globo ocular junto con sus músculos. Vamos a ver a continuación señalado el nervio oculomotor, el cual después de atravesar la fisura orbitaria superior se va a dividir en sus dos ramos terminales, uno superior y otro inferior. Este va a dar la inervación motora de todos los músculos de la cavidad orbitaria, con excepción del músculo oblicuo superior y el músculo recto lateral. Sepan que también inerva al músculo elevador del párpado. Bueno, el cuarto par craneal es el troclear. También atraviesa la fisura orbitaria superior. Ahí lo hemos marcado en color azul por debajo del nervio oculomotor.
Bueno, esta es nuevamente otra vista lateral de la cavidad orbitaria donde tenemos señalado el nervio troclear. Es el nervio que se encarga de inervar al músculo oblicuo superior. Bueno, vamos a hablar ahora del quinto par craneal, que es el nervio trigémino, que se encuentra formado entonces por el nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular. En esta vista vamos a observar primero la fisura orbitaria superior, por donde atraviesa el nervio oftálmico. Observamos el foramen redondo, por donde se da el pasaje del nervio maxilar. Y por último, el foramen oval, por donde pasa el nervio mandibular. Ahora vamos a realizar una breve descripción de cada uno de estos tres nervios, pero antes quiero que observen este triángulo verde señala la ubicación de la fosa pterigo-palatina. Quiero que recuerden, primero, que la fosa se puede señalar en un preparado y segundo, que ahí es donde se ubica el nervio maxilar. Bueno, vamos a empezar hablando entonces del nervio oftálmico. Este es un nervio sensitivo que antes de penetrar en la cavidad orbitaria se va a dividir en sus tres ramos terminales y estos tres ramos terminales son los que atraviesan la fisura orbitaria superior. Estos son el nasociliar, que es el más medial, el frontal y por último el más lateral es el lagrimal. El territorio de inervación funcional del nervio oftálmico corresponde a la piel de la región frontal y del párpado superior y a la mucosa de la parte superior de las cavidades nasales y la porción superior de los senos frontal, esfenoidal y etmoidal. Bueno, vamos a hablar ahora entonces del nervio maxilar. Ya mencionamos entonces que deja el cráneo por el foramen redondo e ingresa en la fosa pterigopalatina. Sepan que es un nervio sensitivo. En la fosa pterigopalatina se va a ubicar en su parte superior, donde va a dar 6 colaterales. Estas 6 colaterales no están representadas en la imagen, pero son el nervio cigomático, que se dirige a la órbita por la fisura orbitaria inferior, y el nervio pterigopalatino, que se ubica en la fosa pterigopalatina. Sí se encuentran representados en la diapositiva el ramo alveolar superior medio, el ramo alveolar superior anterior y el ramo alveolar superior posterior, que se encargan todos de formar parte del plexo dentario. El nervio maxilar termina como nervio infraorbitario y el territorio funcional del nervio maxilar corresponde a la piel de las mejillas, el párpado inferior, el ala de la nariz, el labio superior, la parte inferior de las cavidades nasales y las raíces de los dientes y encía superior. Bueno, el nervio mandibular sale del cráneo por el foramen oval, como ya mencionamos, es un nervio mixto y termina por medio de dos troncos. Un tronco anterior, que lo vemos ahí señalado en verde, que va a dar los nervios temporobucal, temporomasentérico y temporal profundo medio. Y un tronco posterior, que también lo vemos señalado, que va a dar a los nervios el tronco común de los nervios del músculo pterigoideo medial, tensor del tímpano y tensor del velo del paladar, el nervio aurículo temporal, el nervio alveolar inferior y el nervio lingual. Sepan que esta, al ser un nervio mixto, presenta un territorio funcional sensitivo que corresponde a conducir la sensibilidad de la piel de la región temporal, de la mejilla y el mentón, y el territorio funcional motor corresponde a la inervación motora de todos los músculos de la masticación. Bueno, vamos ahora a hablar del sexto par craneal, que corresponde al abducens, que también deja el cráneo por la fisura orbitaria superior. Ahí lo hemos representado en color azul.
Bueno, en esta vista lateral observamos marcado el nervio abducens que se encarga de inervar al músculo recto lateral. Bueno, vamos a hablar ahora del nervio facial. El nervio facial lo ubicamos en la endobase, en el conducto auditivo interno, junto con el nervio vestíbulo-coclear. Ahí lo hemos señalado en rojo. Pero sepan que este nervio sale del cráneo por medio del agujero estilomastoideo que lo observamos desde la exobase. Ahí podemos ver representado el nervio facial. Cuando este sale del cráneo, penetra en la glándula parótida y en la cara lateral de la vena yugular externa se va a dividir en sus dos troncos terminales, que son un tronco temporofacial y un tronco o ramo cérvico-facial. El ramo temporofacial va a ramos temporales que no están representados en la imagen para la inervación de los músculos auriculares, ramos frontales y palpebrales, cigomáticos y bucales superiores, y el cervicofacial va a dar los bucales inferiores, el marginal de la mandíbula y el ramo cervical. Sepan que el nervio facial va a dar la inervación de todos los músculos de la mímica. Bueno, en esta vista de la endobase vamos a señalar el foramen yugular por donde van a pasar los nervios glosofaringeo, vago y accesorio. Vamos a hablar primero del glosofaringeo, que es el noveno paracraneal, que lo vemos ahí marcado en color verde. Este tiene la característica de cruzar lateralmente a la arteria carótida interna. Va a dar inervación de la lengua y el nervio vago va a conducir la sensibilidad de la región retroauricular de la oreja y de parte de la porción del conducto auditivo externo. Se encarga de inervar de forma motora los músculos de la faringe, como ya mencionamos, con el glosofaringeo, y el nervio vago es sobre todo un nervio visceral. Su territorio de inervación se extiende hasta vísceras torácicas y abdominales. Y el nervio accesorio. El nervio accesorio, por su ramo lateral, se encarga de inervar al músculo esternocleidomastoideo y al trapecio. Y por último vamos a hablar del nervio hipogloso. El nervio hipogloso deja la cavidad craneal entonces por el conducto del nervio hipogloso. Bueno, acá tenemos representado el nervio hipogloso que cruza lateralmente a la arteria carótida externa y termina en la base de la lengua, brindándole toda la inervación motora a la lengua, excepto un músculo que es el músculo estilogloso, que se encuentra inervado por el nervio glosofaríngeo. Bueno, ya con esto terminamos la breve descripción de los pares craneales que ustedes claramente tienen que complementar y ampliar con los libros. Y vamos a hablar rápidamente acerca de la cavidad oral. La cavidad oral se encuentra formada por el paladar duro y el suelo de la boca. Yo me voy a enfocar en el suelo de la boca. Principalmente voy a hablar acerca de la lengua. Quiero que en esta imagen de la lengua ubiquen el surco terminal porque es muy importante para dividir la inervación sensitiva de la lengua, que ya la vamos a mencionar. Bueno, la inervación motora, como ya les mencioné, se encuentra dada por el nervio hipogloso, a excepción del músculo estilogloso, que se encuentra inervado por el glosofaringeo. Y la inervación sensitiva la dividimos en los 2/3 anteriores al surco terminal, donde está dada por el nervio lingual, el tercio posterior, donde está dada por el glosofaringeo, y la porción más posterior de la raíz de la lengua está dada por el nervio vago por medio del laringeo superior. Esto sería lo correspondiente a la inervación de la lengua. Sepan que entra dientes, sepan que entra toda la boca, pero yo por cuestiones de tiempo no puedo dárselo aquí. Bueno, vamos a hablar rápidamente acerca de las arterias de la cabeza. Sepan que las arterias que irrigan la cabeza vienen de la arteria carótida común, que es una rama de la aorta.
nace del arco aórtico y está en el cuello a la altura de C4, esto lo van a ver después, se divide, ahí podemos observar la división de la carótida en una carótida interna y una carótida externa. Nos vamos a enfocar en la arteria carótida externa. Esta da distintas colaterales, como lo es la arteria tiroides superior, la faringe ascendente, la arteria lingual que va a proporcionar la irrigación de la lengua, la arteria facial que es fácil de reconocer por su recorrido tortuoso, estudienla, tiene distintas curvaturas, es muy importante la arteria facial, la arteria occipital y la arteria auricular posterior. Y luego se va a dividir en sus dos ramas terminales, que son la arteria maxilar y la arteria temporal superficial. Vamos a hablar ahora acerca del drenaje venoso. Bueno, quiero primero que sepan que todo el drenaje venoso del ser humano en general es algo súper variable. De hecho, esta imagen que está tomada del Néter no concuerda mucho con la descripción clásica dada por Rouvier, pero bueno, nada, es algo que quiero que sepan. Eh, bueno, vamos a empezar hablando acerca de la vena facial que se origina en el ángulo interno del ojo y recibe a todas las venas de la frente, las venas nasales externas, facial profunda, labiales, bucales, de toda esa zona, y esta suele terminar por medio de un tronco común con la vena lingual y otra que van a ver después que se denomina tronco tirolinguo facial, que acá no lo vemos en esta imagen del Néter, no la vemos representado. Bueno, luego tenemos la vena lingual que drena toda la porción de la lengua y termina en la vena yugular interna, también por medio del tronco tirolingofacial. Vamos a hablar también de la vena yugular externa que se forma por la unión de la vena temporal superficial, que es resultado de la unión de una red venosa que ocupa toda la extensión del cuero cabelludo, y la vena maxilar que se origina de la esfenopalatina. Bueno, esta vena es superficial al músculo esternocleidomastoideo y termina en la vena subclavia. La vena yugular interna se va a unir con la vena subclavia y van a formar la vena brachiocefálica, que la van a ver más adelante. Bueno, para terminar vamos a hablar acerca del drenaje linfático de la cabeza y el cuello. Este se dispone en 5 grupos y nos vamos a enfocar en el grupo superior. El grupo superior se dispone a modo de collar, ahí podemos observar la disposición, en la unión de la cabeza y el cuello, y se denomina círculo linfático pericervical, y se encuentra formado por los grupos occipital, que va a recibir el drenaje linfático de la porción occipital del cuero cabelludo y de la parte de los linfáticos superficiales y profundos de la nuca. El grupo mastoideo, que recibe los linfáticos de la oreja, del conducto auditivo externo y de la parte temporal del cuero cabelludo. El grupo parotidio, que recibe los linfáticos de la zona frontal y temporal del cuero cabelludo, de los párpados, de la raíz de la nariz y la mucosa de la nariz, del oído externo y medio y de la glándula parótida. El grupo submandibular, que recibe los linfáticos de la porción media del párpado, la nariz, la mejilla, los labios, las encías y el suelo de la boca. Y por último, el grupo submentoniano, que drena en el mentón, el labio inferior, las mejillas, la encía inferior, el suelo de la boca y el vértice de la lengua. Todos los vasos eferentes de estos linfáticos van a terminar drenando en los nodos linfáticos cervicales, que luego van a terminar en el ángulo venoso yugulosubclavio. Bueno, chicos, esta fue la bibliografía que utilicé para realizar la clase. Muchas gracias y cualquier duda pueden consultarnos.